Hola, ¿cómo están? Qué placer saludarlos, qué placer tenerlos nuevamente por estos lados y qué placer decirles bienvenidos a los live de todos los jueves, a estas charlas con Pipe, que siempre tienen temas muy interesantes y siempre podemos compartir con cada uno con todas las personas que nos están acompañando y que se conectan desde ya con nosotros. Luz Solarte 9, que ya está por estos lados, y en instantes nuestra invitada especial. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido en este día? ¿Cómo la han pasado? Bueno, ya llegó nuestra invitada, que es muy puntual como siempre. Todo hay que decirlo, mantiene ahí muy atenta y muy pendiente. Pero antes de hacerle la invitación, la voy a saludar. Luz, buena noche para ti. Y quiero agradecerles a todos ustedes. Quiero arrancar hablándoles de que, bueno, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de que estamos todavía controlándonos un poco a nivel de la salud, por cuestiones ya de motivos algunos personales, el jueves pasado no tuvimos la oportunidad de hacer estos lives, que la idea es hacerlos todos los jueves, y la idea es que ustedes se vayan programando, los vayan agendando, estén muy pendientes y estén muy atentos de compartir con nosotros. Así que mil disculpas por no haberlos acompañado el jueves anterior. La idea es mantener la continuidad, tener muchos temas y ustedes poco a poco estén participando con nosotros, que nos estén dateando muchísimo de lo que quieren que hablemos. Así que gracias por su paciencia, gracias por estar pendientes, gracias por los mensajes que nos dan a través de mensaje interno diciéndonos: Pipe, ¿qué pasó? Estaba esperando el like, ¿qué sucedió? La doctora Mabel, ¿qué pasa? Bueno, a todos los que están muy pendientes, gracias por hacerlo, gracias por hacer parte de la compañía que tenemos en estos lives. Y poco a poco, pues vamos a ir en este 2023 haciendo todo lo relacionado con diferentes temas que ustedes vayan proponiendo a través de los mensajes y todo lo que hace este movimiento que hemos creado para compartir con ustedes, y que estos videos pues quedan ahí guardados a través de nuestra cuenta en Instagram, en nuestro canal de YouTube. Entonces la idea es que los compartan, los rieguen, los vuelvan a ver. Para algunos que no alcanzan a verlos completos, tengan la posibilidad de verlos más calmados próximamente, así lo pueden repetir y pueden también recomendarlos apuntando la cuenta tanto de Enlace Corporativo, que es la doctora Mabel, como mi cuenta, que es PipeFM69. Así que, Erika, bienvenida, qué placer tenerte por acá, gracias por estar con nosotros, y sin más preámbulo vamos entonces haciendo esta introducción muy breve, grandísima, sino que es una amiga que queremos muchísimo. Así que por acá ya se une con nosotros, ya vamos a recibirla en instantes, y bienvenidos a estas charlas con Pipe de juegos que tenemos la oportunidad de compartir con ustedes. Mabel, como siempre, un placer tenerte por estos lados. ¿Cómo vas? Bienvenida, feliz noche. Hola Pipe, ¿me escuchas bien ahí? Sí, te escucho perfecto, todo muy bien. Muy buenas noches. Buenas noches a todos los que están llegando y a los que llegarán en el transcurso de este live. Bueno, sí, es que toca hacer una pequeña introducción porque uno sabe, no lo digo por echándole pullas a nadie, sino que nosotros, los colombianos, tenemos el vicio de que decimos a una hora en punto y nunca llegamos a esa hora en punto. Siempre llegamos 5, 10, 15, algunas 20 minutos más tarde, nos ha pasado, y creo que pues a la hora del té eso es muy normal. Pero antes de entrar con nuestro tema de hoy, Mabel, cuéntanos de ti, cómo ha estado tu semana, cómo estás tú, cómo está todo el trabajo con el equipo de Enlace Corporativo. Bueno, un mes muy movido, porque uno creería que el mes de abril, por ser el mes del niño, digamos, se dedican solo como a actividades infantiles, recreacionales, pero fíjate que mucha gente está aprovechando esta temporada precisamente para, o ha hecho más conciencia de la importancia de trabajar la infancia, de la importancia de revisar qué sucede en esos primeros años de vida. Entonces, tenemos bastantes talleres de plastilina, talleres de arteterapia y pues mucho trabajo respecto a estar orientando familias para mejorar esa calidad de vida y dejar una huella positiva y permanente en la vida de los niños, a propósito pues del mes de abril, que ya estamos también casi que acabando porque el tiempo vuela. Bueno, hablemos un poco de esto, Mabel, porque nuestro tema del día de hoy tiene una relación muy directa con el niño, pero yo sí quiero preguntarte a ti. El mes del niño de pronto no es un mes que muchos llamen o que muchos convoquen o que muchos participen. ¿Cómo es este movimiento precisamente? Porque sabemos que abril se ha institucionalizado a través del tiempo como el mes del idioma, sí, el mes de también, a ver si no me, el mes de la lengua española. El Hay mes diferentes de cosas, pero
El último fin de semana casi siempre se celebra el mes del niño, o por lo menos el fin de semana del niño. A nivel de lo que tú haces, a nivel de lo que tú compartes, ¿cómo se maneja o cómo se interactúa con la gente y las actividades que tú realizas? Porque tú realizas arte terapia y realizas otras actividades también que involucran mucho a los niños. Sí, nosotros digamos que en la medida en que ha pasado el tiempo, Enlace Corporativo es una empresa de profesionales en la salud mental, en el desarrollo humano, y llevamos alrededor de 15 años trabajando para la comunidad caleña, y hoy en día, gracias a la virtualidad, pues se ha ampliado nuestro servicio fuera del país. Pero entonces eso nos permite mantener en nuestra base de datos privada, porque es privada, digamos, todos los contactos que han estado con nosotros, personas que han hecho tratamiento o que sencillamente en algún momento se interesaron en seguirnos, en seguir nuestras redes sociales, y a ellos les mantenemos entregando toda la información de talleres o actividades que estamos realizando. Entonces, digamos que efectivamente en la última década el mes del niño, digamos que tiene más promoción a nivel general. Entonces aprovechamos el mes de abril para convocar a las familias y convocar a las instituciones educativas para apoyar la parte infantil a través de talleres de docentes, talleres de padres de familia, o con los niños directamente a través de arte terapia o algunos talleres infantiles que tenemos aquí. De esa manera lo hacemos. Bueno, y tú vas a realizar, aprovechemos de una vez, casi siempre lo hacemos al final, pero hagámoslo de una vez. ¿Tienes alguna actividad pendiente para lo que resta de este mes de abril relacionada con los niños? Así es, estamos por finalizar las inscripciones para el taller de arte terapia, que es un taller que involucra la plastilina, pero básicamente lo que se trabaja es la gestión de emociones. Y de hecho en el tema de hoy es lo que vamos a hablar, porque la gestión de emociones es lo que hoy en día la neurociencia muestra como una necesidad para poder lograr salud mental. No es solo cuestión de que después de la pandemia quedamos más estresados, no, en general la vida ha cambiado mucho y estamos llegando a ese nivel de conciencia acerca de que en la medida en que cada uno de nosotros aprende a gestionar las emociones, pues la salud mental se va a mantener a pesar de. Por eso es que siempre les he dicho, la felicidad no es un asunto de tener una cantidad de cosas o de tener casa, carro y beca para poder lograrlo, no, la felicidad es una construcción y tiene que ver con la forma como cada uno interpreta la vida. O sea que en la medida en que yo tenga más estrés, más negativismo, más enojo, más miedo, más frustración, pues la posibilidad de sentirme feliz es más remota. Entonces no es mentir, es sencillamente aprender a gestionar las emociones. Y eso hacemos con los niños en etapas muy tempranas, precisamente para que no llegue a ese adulto de pronto tan frustrado como le ha ocurrido a muchas personas, porque hace 10 o 20 años atrás no se hablaba tan fuerte como hoy en día acerca de la gestión de emociones. Bueno, antes de hacer la introducción de nuestro tema de hoy, quiero saludar a Urban Andrés 96, a Guayes 1234, a Troches Cristian 10, Andy Luna 9663, Oscar Armando MQ, MQ Erika también, que está con nosotros, Dima Garlón, Luz Solarte, Carabril 1972, psicoterapeuta familia, y Linda Santos 9725, además de los que poco a poco van llegando como Gladys Zamboni, y también los que siguen con nosotros y los que van a ver este video. Lo que vamos a arrancar hoy, lo que lo pueden ver a través de las redes sociales. Recuerden hacer sus preguntas si las tienen, compartir sus experiencias si las pueden hacer libremente, lo pueden hacer en el muro Lot Blue que acaba de llegar, o si tienen alguna pregunta por interno, la pueden hacer en la caja de preguntas que está en la parte inferior derecha. Ahí pueden hacer su pregunta, que no se preocupen, no la va a ver nadie, no la vamos a publicar, vamos a mantener eso ahí para que ustedes tengan su pregunta si no quieren de pronto hacerla de manera muy abierta. Mabel, yo diría que en todos los lives que hemos hecho, que ya llevamos muchos, y que reitero, todos son muy interesantes, todos aprendemos cosas, de todos sacamos mucha información. Si no los han visto, los invito a que visiten mi canal de YouTube, que ahí hay una recopilación de temas muy importantes, algunos temas que hemos repetido, pero que la idea es que los vean mucho, porque en serio, en cualquier momento de la vida les va a funcionar, les va a servir y les va a ayudar. En todos los lives que hemos hablado de los inicios de
nosotros como seres humanos, de que todo arranca, valga la redundancia y me disculpa de pronto la obviedad, todo arranca de un origen, todo arranca de la etapa de los niños, todo arranca de lo que nos enseñan, lo que somos, lo que aprendemos, lo que vemos, lo que tal vez en cierta forma chupamos de los adultos y comenzamos a permear porque termina siendo eso. Todos hemos hablado de estos inicios y hoy vamos a tratar un tema que tiene mucha relación, por no decir que está muy enfocado en esto, lo que es un adulto, y detrás de un adulto pueden haber muchas heridas que no se han sanado y que vienen precisamente de esa etapa, hablando de la etapa de la niñez. Arranquemos entonces hablando de este tema muy interesante, como todos los que compartimos con todos ustedes cada jueves, contigo, Mabel, hoy compartiendo también nuevamente esta noche contigo y todo el conocimiento que le puedes compartir a cada uno de ellos. Bueno, muy bien. Efectivamente, nuestro tema lo quisimos denominar, para no ponerlo como tan largo, detrás de todo adulto, puntos suspensivos. Entonces diríamos, detrás de todo adulto hay una historia, detrás de todo adulto hay una infancia, con sus más y con sus menos, detrás de todo adulto hay una familia con unas características específicas, detrás de todo adulto hay toda una historia. Existe muchísima gente, Pipe, que piensa que ir al pasado o recordar el pasado pues es una pérdida de tiempo. Pero también me he encontrado en mis 23 años de carrera profesional con que las personas que más huyen a revisar el pasado justo son las personas que más miedo tienen de recordar. Hay canciones que dicen que recordar es vivir, pero hay personas que sienten que recordar es morir, que recordar es traumático. Incluso existen muchas personas que consultan el servicio de psicología y han hecho bloqueos. Terminan consultando porque en su etapa actual están viviendo una adultez de mucho estrés, crisis matrimonial, mucha ansiedad, ¿no? Y pues después de la pandemia ni se diga, pero llegan adultos o adultos jóvenes con una necesidad muy fuerte de resolver su hoy. Es que me siento mal, es que estoy triste, es que ya no disfruto, es que estoy recibiendo una carga laboral y emocional muy alta, es que ya no disfruto la vida, X, Y, Z. Pero quieren resolver el hoy y necesariamente cuando entran a consulta y empezamos este proceso se dan cuenta que debemos ir a ese pasado, ¿sí? Mirar el retrovisor eventualmente es importante. ¿Por qué? Porque te das cuenta atrás de pronto qué quedó, quién viene atrás, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, con el tema de la seguridad, mucha gente mira sus retrovisores y no es quedarme fijada en el retrovisor porque me estrello. Voy hacia adelante, estoy poniendo cuidado de lo que hoy me sucede, hacia dónde voy en el hoy, pero mirar el retrovisor también me permite a tiempo resolver, cambiar de dirección, frenar, bueno, muchas cosas. Entonces, esta analogía la hago para poder enmarcar ese miedo que mucha gente tiene de recordar el pasado, porque en realidad lo que tiene es miedo de recordar heridas. Todos, Pipe, todos los seres humanos tenemos una historia, unos con algunos faltantes o rotos más profundos que otros, pero todos tenemos una historia que no necesariamente es feliz, y eso no nos hace enfermos, ni nos hace débiles, ni nos hace raros. No, al contrario, cuando yo puedo reconocer mi historia, cuando voy allá y reviso qué hace falta mejorar o qué hace falta depurar, es como cuando tú vas al cuarto de San Alejo. No sé si todos los que están en este momento con nosotros reconocen esa frase, el cuarto de San Alejo o el cuarto del reblujo. Yo le digo así a mis pacientes: el inconsciente es como ese cuartito donde guardamos el reblujo y no lo volvemos a abrir. El hecho de que yo no abra ese cuarto no implica que no existe, y no implica que no existen cosas de ese pasado, la olla esmaltada, el tablero que ya no uso, el catre que está por allá oxidándose. Hay muchas cosas guardadas en ese cuarto de San Alejo, en ese cuarto del reblujo, y que cuando vamos y lo aseamos, probablemente se respire un nuevo aire o hasta me dé cuenta de que debo sacar cosas de ahí que en realidad ya no sirven. Eso es ir al pasado, Pipe.
Eso es una forma de sanar nuestro presente. La única manera de poder avanzar, de sentirme feliz, felicidad no es ausencia de conflicto, felicidad es poder estar en paz, disfrutar lo que hay hoy, incluso así todo no esté perfecto, pero poder disfrutar lo que hay. Pero para poder disfrutar tengo que revisar qué es lo que me tiene estancada en ese pasado. Bueno, Mabel, yo quiero comenzar a hacer algo muy práctico con tu permiso y es algo que de pronto va a ir muy enlazado con lo que te voy a preguntar. Yo quiero que las personas que nos están viendo en estos momentos, los que van llegando, los que ya están desde el principio, comencemos a viajar, comencemos a ir al cuarto de San Alejo, como tú lo dices. Y quiero que las personas que lo quieran hacer, obviamente aquí tenemos libertad de quienes lo quieran hacer, si no nosotros lo comenzamos a hacer y yo me comprometo a hacerlo yo directamente, pero yo sí quiero que entre los que estén ahí me digan abiertamente y a través del chat o a través del el mensaje interno, ¿cuál creen ustedes que es esa cosa que les pasó de niños que los ha marcado en la actualidad o que los marca en la actualidad? Si se acuerdan y que ustedes digan, ah, es que a mí de niño me pasó esto, lo que se pueda contar, como lo puedan contar, me lo compartan con nosotros en esta noche. Los que están ahí con nosotros vayan echando cabeza, reitero, lo pueden hacer a través del chat o lo pueden hacer a través de interno y me digan, es que yo de niño sufrí de esto y por eso es que me ha afectado en la actualidad o ya lo he superado. ¿Por qué me voy a esto, Mabel, antes de que nos vayan diciendo cada uno de ellos y antes de yo también colocar el ejemplo y hacerlo de manera inicial? Porque hay muchas cosas que de pronto no recordamos y tú lo decías ahora. Hay muchos bloqueos que pueden decir y nosotros podemos tener en estos momenticos problemas con nuestra pareja, problemas familiares, problemas en nuestro trabajo, pero decimos, ah, no, es que eso pasa en la actualidad, pero algunos pueden estar marcados en cosas que nos sucedieron de niño, pero no nos acordamos. Entonces yo te pregunto, Mabel, inicialmente, para muchas personas que de pronto no tienen esa noción de lo que les ha sucedido de niño, de lo que han vivido, de tanto lo bueno como lo malo, porque todo lo marca, ¿cómo es ese proceso psicológico para irlo llevando y para ir haciendo una aceptación de que eso le sucedió a uno de niño y de que debe curarlo para entonces generar ya un alivio físico, un alivio mental, un alivio en la actualidad en todo lo que está haciendo? Bueno, para todos los psicólogos o para la psicología como tal, hay diferentes enfoques. Cada terapeuta, digamos, se fortalece en algún enfoque. Hay varios enfoques que o herramientas que permiten que como terapeutas, como psicólogos, incluso algunos psiquiatras las practican, les ayudan a los pacientes a ir a ese pasado. Entonces hay personas o hay profesionales de la salud mental y psicológica que trabajan la hipnosis, que es como de alguna manera ir a la mente, manipular ciertos elementos de la mente para llegar al recuerdo. Esto lo debe hacer un especialista, no un amateur, lo debe hacer alguien que esté relacionado con la carrera y que pueda a tiempo también resolver una crisis en la que entre el paciente, ¿sí? Aquí quiero hacer un énfasis o abrir un paréntesis. Mucha gente aprende a hacer hipnosis, pero si el paciente entra en una crisis nerviosa, si no tengo los conocimientos de cómo sacar al paciente de allá, puedo generar algo adicional. Entonces, con todo respeto, yo siempre sugiero que las personas que trabajan ayudando a otros a sanar ese pasado, tengan muy claro el conocimiento y la práctica para poder ayudar de verdad a las personas. Entonces, hay terapeutas que trabajan la hipnosis clínica, hay otros que trabajan las heridas del pasado, a través de la meditación, a través de la historia de vida. Bueno, hay varios enfoques, hay varias actividades, ya cerré el paréntesis. Específicamente yo no trabajo hipnosis ni regresión, respeto mucho esas dos áreas y digamos que mi enfoque va más a trabajar lo sistémico, entonces trabajo desde el lugar de llevar a la persona que a través de la escritura terapéutica, por eso es que hoy en día estar todo el tiempo solo chateando con estos dos dedos, pues está también limitando unas funciones importantes en el cerebro. En la escritura terapéutica, volver al lápiz, volver al cuaderno es muy importante. Entonces,
como sé la importancia que tiene estos movimientos, esta actividad de escribir con tu puño y letra para el ser humano, pues es mi herramienta fundamental con mis pacientes. Lo que hago es escritura terapéutica, entonces construcción de la historia de vida. Hay personas que me dicen, yo no me acuerdo sino de mis 7 años en adelante. Yo les digo, bueno, necesitamos ir mucho más atrás, entonces aferrémonos a lo que de pronto tus padres, tus abuelos, tus hermanos mayores, algún tío, tus padrinos, alguien que te ayude a construir esa historia. Entonces, cuando la persona se va con esa tarea, que es la primera tarea una de las primeras tareas que dejo en mi terapia, la escritura terapéutica es mi herramienta fundamental. Cuando vuelven a la siguiente sesión, le han preguntado a unos tíos, a sus padrinos, si no están los padres o no los conocieron, y estas personas llegan con unas historias que dicen, yo nunca me imaginé que estuviese pasado en mi vida. Y son personas de más de 20, 30, hasta más de 40 años, que por primera vez investigaron su vida, y el solo hecho, Pipe, de ir a ese pasado, de darse cuenta que a lo mejor ese embarazo no fue tan fácil, o que esa mamá tuvo un sufrimiento específico, y que a pesar de eso fue amado o fue amada. Tú no te imaginas los procesos de sanación tan bellos que ocurren cuando las personas podemos ir a ese pasado, ahí me incluyo, cuando vamos a ese pasado, porque yo tuve que hacerlo. A mí me costaba mucho dormir con las luces apagadas, y luego recordando en una terapia, porque los psicólogos debemos hacer terapia antes de ser terapeutas. Esto es algo que la universidad exige, pero yo le doy las gracias, porque psicólogo que no haya hecho su propio proceso, pues le va a costar también, en un momento dado puede conectar con lo que le pasa a su paciente. Hay que tener herramientas, incluso personales. Entonces, cuando yo fui a terapia, o cuando he ido a terapia, en una de esas tantas, pude resolver ese asunto. Y es que cuando estaba muy pequeña, a mí me asustaban, habían unos trabajadores en mi casa materna, en la casa materna, y me asustaron con una araña de caucho. Y yo lo que hice fue que del susto entré al baño que había cerca, y estaba oscuro y se cerró y no pude volver a abrir. Entonces, para no alargarles el cuento, ese evento creó una impronta, una huella en mí, y solo cuando hice terapia un día lo recordé, haciendo mi escritura terapéutica, recordé ese evento y pudimos terminar descifrando con mi terapeuta que efectivamente ese evento había hecho que yo asociara la oscuridad con algo peligroso para mí, ¿sí? Entonces, hoy en día, de hecho, como parte de mi higiene del sueño, todo está oscuro porque necesito dormir con tranquilidad, 0 celulares, 0 pantallas. Entonces logré dormir ya con todo apagado cuando identifiqué el origen de mi trauma. Eso es lo que se hace con la escritura terapéutica o con algunas herramientas que nos permiten ir al pasado. Importante e interesante, y por eso estamos haciendo el ejercicio hoy con nuestros seguidores, que nos cuenten cuál creen o cuál les han dicho ustedes que ha sido su trauma de niño y cómo lo han llevado en ese proceso. Y ya tenemos una persona que se arriesgó, que es la primera, que es Luz Solarte, que nos dice lo siguiente: son muchas cosas, nunca tuve un hogar propio, me dejaron donde mi abuela y murió estando niña, y siempre he dicho que a partir de ahí viene todo lo que hoy en estos momentos está detonándose. Mira que son experiencias que marcan, que quedan ahí arraigadas, y que de una u otra manera puede también generar conflictos en lo que estamos viviendo en la actualidad. Claro, imagínate que un infante que crece sin un hogar estable, y que en los pocos momentos donde está con alguien, ese alguien que se supone que son tus figuras protectoras, con quien haces vínculos, con quien haces apegos, pero no logras echar raíces porque estás de un lado para otro, y de repente la persona con la que más está también desaparece. ¿Cuántas personas con una historia de esas, por ejemplo, le cuesta tener relaciones estables? Y no es que sea una mala persona, sino que su inconsciente está preparado siempre para huir o temor a la pérdida. Entonces, solo cuando entendemos qué marcó nuestra infancia, qué marcó esos primeros 10 o 12 años de vida, que es donde la impronta es tan importante, incluyendo la etapa fetal, cuando entendemos nuestra historia, podemos darle razón, claridad y ajuste a nuestra historia de hoy.
a nuestra adultez. Por eso detrás de todo adulto estresado, conflictuado, angustiado, probablemente hay una historia que no se ha terminado de resolver. Bueno, gracias por contarnos tu experiencia. Luz, los que quieran arriesgarse a contarnos su experiencia, eso que los haya marcado, están libres para que lo hagan. Pero entonces tú lo acabas de decir, Mabel, y quiero que ahondemos mucho en esa parte. Tú dices que los primeros 10, 12 años aproximadamente. Pero yo te pregunto, ¿hay de pronto una constante de que haya un intervalo de edades en las que las situaciones, los momentos, los hechos marquen más que en otra etapa de la vida? Digamos que en cualquier momento de la vida puede haber un evento impactante que genere una huella o un trauma, ¿sí? Entonces te puede suceder a los 30, te puede suceder a los 50 y llegar a los 80 tú con el trauma. Sin embargo, digamos que para poder trabajar lo más sutil, cosas sutiles que no recordamos, siempre vamos a los primeros años de vida. Se dice, o hay muchas teorías neurológicas, pedagógicas, que dicen que la primera infancia está entre los 0 a 5 o 0 a 7 años. Bueno, no vamos a discutir eso, sino que más bien vamos a plantear que lo que ocurre antes de que nuestro cerebro se haga más fuerte en términos neurológicos y emocionales, pues entre más temprana está la etapa, pues la huella puede ser más maquillada o estar más escondida, ¿sí? Por eso es que la gente que dice es una pérdida de tiempo ir al pasado, de pronto lo que tiene es un dolor en el inconsciente y su inconsciente no le deja trabajar eso, porque hay mucho trauma allí. Y puede ser algo que para los demás es insignificante, pero para esa persona fue importante. Entonces, todo lo que viviste en el pasado representa lo que eres hoy. O en otras palabras, lo que eres hoy tiene que ver con todo tu pasado. Por eso es que es tan importante tenerlo claro, reconocerlo y vivirlo, no para criticar o para quedarnos en el dolor, sino para mirar de ese pasado qué puedo ajustar para sentirme mejor. Entonces, la etapa como tal, digamos que siempre que tú vivas un trauma, tú pudiste haber vivido como adulto un atraco, la muerte de alguien y quedar un trauma en ti. Siempre que hay un trauma hay que trabajarlo, pero si esos traumas fue guardados y ni los recuerdas, por eso es que ir al pasado te puede ayudar a identificar por qué hoy en día eres tan desconfiado, por qué te cuesta comprometerte, por qué te cuesta echar raíces, por qué das siempre con personas que te maltratan o por qué no dejas de ser maltratador o maltratadora. Cuando tú empiezas a darte cuenta que hay unas características de personalidad en ti que pueden estar estancando tu tranquilidad, pues es tiempo de revisar el pasado. Las neurosis, las angustias, el estrés, eso no es solo porque es que tengo mucho trabajo. A veces está más amarrado a cosas del pasado que están afectando el presente. Mira, por ejemplo, que Luz nos complementa lo que nos había contado en su aporte. Dice, mira que es curioso, en mi caso tuve solo 2 noviazgos y un solo hogar, pero sí me ha afectado mucho en saber para qué soy buena. Nunca pude ejercer nada. Hace parte de la experiencia que ella ha identificado. Y mira que yo hago un ejercicio basado en lo que tú me acabas de decir, Mabel, y es que uno hace un comparativo. Yo, por lo menos, hablo a término personal y aquí es como si estuviera en una cita con Mabel, que luego Mabel me pasa la factura para decirme cuánto me cobra. Pero yo lo hago en el sentido de que yo hago el comparativo. Lo que yo era como niño, hasta donde me acuerdo, porque hay una etapa que no me acuerdo, pero yo lo que era como niño es muy diferente a lo que soy ahora como adulto. Voy a ejemplarizar. Ahora, antes como niño, era una persona, digamos que muy interior, o sea, era muy introspectivo, era muy introvertido, perdón, era muy callado, era una persona que le gustaba jugar y todo, pero que tenía un círculo muy cerrado y puedo decir que de grande, pues todavía mantengo con un círculo muy cerrado, pero es todo lo contrario a lo que era de niño, o sea, ya no soy tan introvertido, ya no me puedo quedar calladito mucho tiempo. Entonces mira que son cosas que de pronto varían un poco si uno hace el comparativo de cómo era cuando era niño a cómo es cuando es grande, pero también marcan momentos y por eso decía que yo me iba a comprometer a identificar ese problema y plantearlo para que juntos habláramos de este tema de las heridas que quedan o detrás de un adulto que hay,
porque pues sí, muchos ven a Pipe y pues yo le puedo decir, por ejemplo, voy a hacer un ejercicio. Tú cuando me ves a mí, Mabel, ¿cuál es la primera palabra que se te viene a la cabeza conociéndome como me has conocido o lo que has compartido conmigo? Tranquilidad. Bueno, listo, esa es la palabra con la que Mabel me define. Yo les voy a pedir el favor de que ustedes que medio me conocen, me intenten definir un poco con una sola palabra cómo creen ustedes que yo soy, lo que me han visto, lo que me han escuchado, lo que me han visto así echar cháchara. Los que quieran aportar lo pueden hacer en este momento. Tú dices tranquilidad y yo te digo, Mabel, pues no soy tan tranquilo como aparentemente puede ser. Puede uno percibir eso, pero detrás de uno hay muchas cosas que esa tranquilidad puede percibirse, pero no solamente es lo que soy ahora, sino, reitero, es la base de lo que estamos hablando hoy, que antes tenía problemas y tuve problemas bastante fuertes a nivel de hogar, porque prácticamente viví solo con mi mamá y con mi hermana. Estoy ejemplarizando mi situación y que en una etapa muy adulta ya de mi proceso, pues ya obviamente ya no tenía a mi papá, él se fue de la casa y ya era una cosa muy distinta. Entonces prácticamente me convertí yo, digamos, en la parte masculina de la familia, la cabeza masculina. Los Blue dice divertido y con carácter. Pues los Blue, curiosamente puedo parecer divertido, pero no soy tan divertido, soy muy básico. Pero mira que no son cosas que de pronto sean malas, porque sí soy divertido y pues tengo carácter, sí, tengo mal genio. O bueno, mal genio no, porque pues ya hemos hablado de eso en otros lives. Pero entonces quería hacer ese ejemplo, Mabel, para ver porque muchas personas de pronto identifican a una persona, pero pueden, no es que se estén equivocando, sino que detrás del divertido, detrás del con carácter, detrás del tranquilo que tú has definido, hay muchas cosas atrás que han hecho que las otras personas vean o tengan una visión de lo que tú eres y que en algunas pueden acercar y de pronto en otras no son tan como notorias o no son tan como tan directas o correctas. Estoy más o menos explicándome lo que te digo, ¿cierto? Sí, lo que sucede es que no necesariamente haber sido tímido hace que de adulto lo muestres. De hecho, hay unas máscaras, cada herida, ahí se habla de 5 heridas, otros libros u otros, digamos, estudios hablan de 7 heridas de la infancia. Entonces, pues que papá no estuvo, entonces de pronto lo asumí como un abandono, o que como me tocó convertirme en el hombre de la casa, entonces me puedo estar sintiendo de alguna manera muy presionado. Cada herida tiene una máscara. Las personas, por ejemplo, que recibieron algún tipo de abandono en la niñez, directo o indirecto, tienden a ser controladoras, tienden a ser inseguras y tienden a querer de alguna manera bajo el control tener todo listo porque le tienen miedo a la pérdida. Entonces, digamos que tú te has hecho locutor, tú te has hecho DJ, mira todo digamos, el perfil que tú hoy en día tienes. Tú eres un hombre de público y uno diría, pero una persona insegura, volverse un profesional que tiene que ir al público, exponerse, bueno, es una de las formas de gestionar tu pasado, así lo hayas hecho inconscientemente. De pronto un terapeuta no te dijo, o un orientador vocacional, para que venzas la timidez o la inseguridad, vuélvete locutor y ve y háblale al público y vuélvete DJ, habla en radio, pero tu inconsciente sí te fue llevando y ese proceso de adultez tuyo te fue llevando a buscar cómo salir de eso o cómo canalizarlo. Entonces tú puedes decir, yo todavía soy inseguro, pero de alguna manera vencer ciertos miedos. Las inseguridades las puedes tener en otras áreas, si es que no lo has terminado de vencer, pero mira que la profesión te ha llevado también a enfrentarlo. Es como de alguna manera armonizar o ir de frente a hacerle terapia a esa inseguridad y te volviste locutor o profesional que se expone a público. Entonces, cada historia es diferente. Hay personas que al contrario buscan profesiones que alimenten esa inseguridad. Entonces podríamos decir, estar en radio pero nunca salir en público. Pero tú haces radio y además sales en público, ¿sí? Entonces hay personas que buscan cómo lidiar con sus heridas,
consciente o inconscientemente, y eso es un poco lo que ha sucedido contigo. Y por eso en cada caso es totalmente distinto. Lo hemos hablado muchas veces, es muy diferente tratar, no es que yo me puedo parecer a X persona, pero esa X persona tiene detrás de ella una historia que es muy diferente o que puede ser muy diferente a la mía, a pesar de que podamos ser afines en muchos aspectos. Mira que incluso, Mabel, en algunos lives anteriores hemos hablado nosotros y hemos tocado el tema de que a veces cargamos a nivel físico, y tú lo has manifestado muy directamente hasta donde hemos tenido la oportunidad de hablarlo, que a veces cargamos en la actualidad dolores físicos que están arraigados o que están enfocados y están basados en angustias o en situaciones que nos pasaron anteriormente. Y eso no lo sabemos muchos. Muchos dirán, no, es que yo soy hipertenso porque pues la vida me puso hipertenso y ya. Pero detrás de esa hipertensión puede haber alguna carga o puede haber alguna conexión precisamente con algo que nos sucedió de niños. Correcto. Hoy en día se habla de varias teorías que personalmente me encanta escudriñarlas, las estudio, profundizo en ellas para ayudar a mis pacientes, y es la biodescodificación. Este enfoque terapéutico acerca de que cada enfermedad tiene un origen emocional, ¿sí? Entonces no vamos muy lejos. Los problemas gástricos, intestinales, como por ejemplo las gastritis o el colon irritado o el estreñimiento, está asociado con cosas que no nos gustan y nos estamos tragando, ¿sí? Uno diría, ¿por qué un niño tan pequeño se enferma si apenas está creciendo? Muchos niños en realidad están enfermos, pero están mostrando el estrés familiar. Entonces, de pronto, no es que esté mal alimentado o no es que hayan bacterias en la casa, sino que la vida emocional de la familia está en jaque. He recibido familias donde el niño tiene problemas, por ejemplo, de reflujo o problemas con el cambio de la fórmula, que la leche, que entonces no de tarro, sino que la mamá, pero que la mamá no, entonces que preparémosle los vegetales, y voltean y el niño no logra recuperarse de un reflujo o del estreñimiento o de la diarrea. Y cuando llegan a consulta, los padres, no el niño, los padres, porque el niño está creciendo a través de una esfera emocional y familiar. Entonces se entrevista a los padres y nos damos cuenta que hay una tensión no resuelta, o que los padres se están separando, o que se separaron y hay una mamá con mucho dolor. Entonces lo que les quiero decir con esto es que de 0 a 7 y a veces hasta los 14 un niño no debería enfermarse. Cuando un niño se enferma constantemente, hay que empezar a revisar si ya biológicamente todo está bien. Claro, hay virus, sí, puede ser una bacteria, pero si constantemente el niño está enfermo, hay que empezar a revisar la parte familiar, y casi siempre hay algo a nivel de emociones enquistadas, bloqueadas e inestables en el grupo familiar que no se están teniendo en cuenta. Entonces, digamos que las enfermedades, por no ser absolutista, tienen un porcentaje muy alto en la parte emocional. Así que dime qué te duele y te diré qué parte emocional no has resuelto. Bueno, para que vean el contexto tan grande que puede haber y que de pronto las afecciones físicas no son solamente porque nos hayamos golpeado, porque no hayamos tenido un accidente, porque de pronto hayamos generado algún tipo de situación, sino porque vienen también arraigadas en muchos aspectos. O sea, es simplemente por ponerle lógica a la situación. Nosotros venimos de una mezcla, y yo no soy el más experto en el tema, pero nosotros venimos de una mezcla de lo que es el hombre y la mujer, y en esa mezcla o en esa acción, no estamos en clase de sexualidad en estos momentos, pero en esa combinación estamos heredando tanto lo de una parte como lo de otra. Y ahí estamos nosotros también generando genes que algunos serán muy interesantes, y uno dirá, no es que yo soy tan inteligente como mi mamá, no es que yo soy tan pinta como mi papá, pero no estamos heredando solamente eso, también nos estamos llevando de pronto situaciones o enfermedades que se van a trasladar a nosotros y nosotros la vamos a trasladar a nuestros hijos, y viceversa y viceversa. El código genético así lo demuestra, y eso es algo que nadie, absolutamente nadie puede cambiar.
Entonces a eso también nos adherimos nosotros, de que también estamos nosotros, según el entorno en que nos manejemos, en que nos eduquemos, pues también nos podemos arraigar en muchos aspectos. Pero entonces hago el paralelo con esto, Mauro. Si estamos en un entorno en el cual de pronto hay violencia, hay de pronto abandono, hay de pronto maltrato, hay de pronto no solamente maltrato físico, sino maltrato verbal, hay de pronto aislamiento. Eso es un condicional para que nosotros nos quedemos así, para que seamos así de adultos o para que mantengamos eso. No necesariamente una persona que fue violentada física o sexualmente en la niñez, pues se va a volver un agresor. Hay probabilidad, sí, las probabilidades de repetirlo son altas, sí, pero también hay gente que no lo desarrolla. Por un lado está la resiliencia, hay personas que a pesar de una infancia muy difícil se sobreponen a eso. Sin embargo, hay personas que, digamos, no se vuelven violentas como sus padres, si guardamos el ejemplo de la violencia intrafamiliar. Si fue un niño muy golpeado o aislado, no lo dejaban relacionarse con nadie, es probable que de adulto sea muy sociable y sea muy protector. Pero cuando yo les hablo de ir a revisar ese pasado es porque a veces nos vamos al otro extremo. Entonces, como me violentaron tanto, me puedo volver sobreprotectora. Y recuerden que les he dicho en otros en vivos que tanto el abandono como la sobreprotección hacen daño absoluto. Porque en el abandono yo puedo interpretar de niño que no fui tan importante, no fui amado, ¿será que no soy tan valioso? Y puede ser inconsciente que yo asuma que no soy valioso. Pero en la sobreprotección, la interpretación es yo no puedo, no soy capaz, tienen que hacerlo todo por mí. Entonces, si lo miran en los dos extremos, se crea también un trauma. Porque al que abandonaron, ese que abandonó se puede volver controlador, se puede volver el que quiere hacerlo todo y termina sobrecargándose. Pero el que es sobreprotegido puede siempre tener la sensación de que él no es capaz. Entonces, estancar su proyecto de vida, tener miedo de tomar decisiones. Si no está acompañado, no lo hace. Entonces, no es capaz de crear un emprendimiento, no es capaz de poner límites. ¿Por qué? Porque en los dos extremos dejamos una huella en ese hijo que interpretó en su infancia como que no es suficiente o no es capaz. Entonces, cuando yo le digo a las personas, bueno, si tuviste una infancia difícil y estás aquí porque mantienes cuadros depresivos sin saber por qué, vamos a revisar de dónde viene. No, pero es que yo eso lo superé, a mí no me afecta, yo me siento tranquilo con la infancia. Pero si algo en tu adultez hoy en día te está marcando ansiedad, angustia, falta de motivación o atraes siempre el mismo prototipo de personas que te hacen sufrir, pues esto es un indicador, es como una alerta que te está diciendo hay algo que hay que revisar. Bueno, por ejemplo, Adriana López nos está dando su aporte, dice, mi infancia fue muy difícil, pero nunca lo he visto así. He sido muy fuerte y de carácter también por ser la hermana mayor. Creo que conté con la suerte de tener una madre muy responsable y comprometida, eso lo agradezco, lo que nos dice Adriana López. Sí, son cosas que marcan, pero de uno depende, y a ese punto sí quiero ser muy claro, y quiero ser de pronto muy personalizada en la opinión que voy a decir, pero depende de uno, Mabel, que uno se deje marcar por ese tipo de cosas. Obviamente hay cosas que generan de pronto una marca, una cosa a superar o a sacar adelante o a cambiar, pero creo que depende de uno, que uno no se deje arrastrar por un historial de vida que de pronto está marcado por lo que hablaba anteriormente, por abandono, maltrato, por de pronto aislamiento y otras cosas que pueden suceder cuando somos niños. Claro, la felicidad finalmente es un asunto personal, o sea, cada quien decide cómo quiere vivir. Y efectivamente quedarnos en el victimismo, decir, sí, es que pobrecita yo, que me abandonaron, o que no estuvieron nunca para mí, o que no me ayudaron a hacer las tareas, o que no me dejaban salir a jugar,
o que me tocaba ver a mis papás golpeándose mutuamente o alcoholizándose. Sí, quedarme en la victimización claramente no sirve, pero también encontramos personas que no recuerdan. Y la única forma de darse cuenta, valga la redundancia, que está afectado por el pasado es porque alguien le hizo ver que está muy estresado, que tiene ciertos comportamientos o ciertas enfermedades que se repiten y se repiten. Entonces, digamos que es una oportunidad, por ejemplo, una enfermedad, porque si la enfermedad se supone que yo estoy bien, soy fuerte, ojo que ser fuerte no es no llorar, ser fuerte no es no pedir ayuda, que a veces hay personas que confunden la fuerza con la autosuficiencia, ¿no? Y si soy la mayor, igual no quiero decir que este sea el caso de Adriana, igual gracias por compartir tu historia. Lo importante para Adriana es que al sentirse fuerte, eso no esté implicando su salud física y emocional, o que esté solo para los demás y los demás no estén para ella. Porque ser fuerte implica eso, ¿no? Que yo pueda ser feliz, que esté en paz, que esté tranquila a pesar de. Hay personas que se hacen fuerte o les toca hacerse fuerte para poder ayudar a sus hermanos, incluso a su madre, pero la fuerza se vuelve, es como la autosuficiencia. Entonces fue el que más trabajó, el que primero trabajó y antes terminó de pagarle el estudio a sus hermanos menores, y eso es muy valioso, pero también le digo yo a esa persona, con todo y lo valioso que fue, que tú fueras el fuerte o la fuerte de la familia, revisa cómo te sientes tú, te sientes amado, te sientes tranquilo, sientes que hoy en día puedes descansar o todavía tienes que estar detrás de todo el mundo tratando de salvar a otros, porque la idea es salir de esa infancia traumática, pero mi adultez, si sigue siendo de angustia, de estrés, si lo que atraigo es siempre personas para salvar, pues tal vez deba revisar mi conexión o mi interpretación psicológica que hice desde niña, ¿no? Aquí les voy a hablar de algo muy personal. Yo fui autosuficiente por mucho tiempo y luché mucho con esa parte y me estresaba muchísimo. Mis dolores de espalda y de nuca eran continuos porque al ser también la hermana mayor, creía que yo tenía que salvar a los demás o hacerlo todo bien para darle paz, por ejemplo, a mi madre que trabajaba muchísimo, ¿sí? Y apoyar a mi hermano que era menor. Entonces, a veces, sin darnos cuenta, llegamos a esa etapa adulta con ese paradigma o con ese trauma que no es nada grave, pero digo trauma es porque es un impacto. Si esa niña sintió que tenía que hacerlo todo, tratar de mantener todo listo, sin darse cuenta se puede sobrecargar y ahí aparecen los dolores de espalda, los dolores de cabeza. Entonces es una oportunidad revisar el pasado. Mabel, si yo te pregunto a ti, coloquémoslo en 5, en un top 5 de las situaciones que más marcan de niño a un adulto, cuando te llegan a ti a terapia, cuando te llegan a ti a de pronto un enlace que tengas con alguna persona, ¿cuáles son las más comunes, las situaciones más comunes que marcan a un niño y que afectan al adulto que ya ha crecido y que todavía las tiene ahí pegadas? La verdad es que todos tenemos alguna herida, Pipe. Hay personas que tienen las 5 o las 7 que se hablan hoy en día, pero es muy común, por ejemplo, encontrar para la gente contemporánea conmigo, estamos hablando de la gente de 35 años en adelante, que sus padres tenían que trabajar o que ya sus padres estaban separados y la mamá se quedó sola, entonces tenía que ir a trabajar y estaba todo el día por fuera. Entonces la herida del abandono es muy común, es una de las más comunes, y no es que mi mamá me abandonara, sino que ese niño tan pequeño no pudo tener tiempo suficiente con mamá o no tuvo tiempo con papá porque al separarse papá se fue y no volvió, o el papá se fue del país, que también es los que están de 35 para abajo. Se dio mucho la etapa de los que emigraron a los Estados Unidos o a otros países, ¿no? Entonces se fue el papá y ese chico creció sin el padre, aunque el padre llamaba, pero no hubo ese vínculo, el contacto, el contacto físico, el abrazo, la palabra, el ir a correr con él, el enseñarle a montar bicicleta, porque ese papá le tocó migrar estando el bebé muy pequeño. Y ahí hay una herida de abandono simbólica,
y el padre nunca lo abandonó realmente. Literalmente no lo abandonó, pero simbólicamente al irse el cerebro infantil lo asocia con un abandono. Por eso cada historia es particular, cada historia hay que revisarla con pinzas, porque incluso dos gemelos pueden interpretar al papá y a la mamá o a su infancia de manera diferente, siendo gemelos y criados en la misma casa, ¿sí? Ok, entonces me dices que una es esa, y las otras que podrían entrar en esta situación de las más comunes, ¿cuáles serían? Otra herida puede ser el rechazo, cuando los niños son comparados con los primos, con los hermanos mayores, con el vecinito, entonces la herida del rechazo, la herida de la humillación cuando ese niño es criticado por todo, cuando lo exponen delante de la familia a criticarlo porque perdió una materia o porque se hizo pipí en los pantalones. La herida de la traición cuando el niño siente que no es suficiente nada de lo que él hace, o incluso he tenido pacientes que cuando nace su hermanito, él siente que lo desplazan, ahí puede haber una herida o de abandono o de traición. Entonces, las heridas básicas son 5: rechazo, abandono, humillación, traición, esa sensación de abuso, pero cada persona, de acuerdo a su propia historia, necesita identificar cuál es la herida, porque cada herida trae como unas características, se dicen máscaras, pero eso lo que significa es que cada herida representa una característica en la personalidad de ese adulto. Y como lo decía anteriormente, no es el cuento de que, por ejemplo, yo le digo a Mabel, ve Mabel, tomate esta pasta que es que a mí me salió, a mí me funcionó y a ti te puede funcionar. No, pues somos organismos distintos y tenemos mucha variedad, entonces lo que a mí me pasó, que pueden ser casos muy parecidos a los de mi vecino, a los de mi mejor amigo, no quiere decir que se resuelvan igual. Yo no tengo la suficiencia para resolverlo igual. No tengo la manera, no tengo el entorno, somos personas distintas, a pesar de que nos parezcamos, como tenemos huellas dactilares diferentes, tenemos un ADN diferente. Entonces creo que igual son cosas que a veces nosotros mismos, pues sí, bueno tenerlo en cuenta y bueno también buscar consejo y bueno que a uno lo escuchen porque es importante, pero pues está la manera en que cada persona tiene una manera de solucionar las cosas basada solamente en la experiencia y obviamente basada en el conocimiento que tienen personas como tú, tu equipo de trabajo, que llegan a descubrir y a confrontarlos de tal manera que, por ejemplo, lo pueden hacer. Mira, por ejemplo, lo que nos dice Adriana López acá, dice, hace 4 años tuve un cuadro clínico, me tocó aceptarlo y superarlo y es exactamente lo que me dices. ¿Será que la edad influye mucho? Para mí los 40 han sido una etapa de aceptación y liberación personal. Llega una etapa en la que comenzamos nosotros a aceptar esto y comenzamos nosotros como a confrontarnos con ese tipo de cosas que vivimos anteriormente y somos los que decidimos si nos siguen afectando o si realmente hacemos un cambio para que no sea así. Correcto. La felicidad no puede depender de la pareja. Hay mucha gente que se casa para ser feliz, o esa es la idea, ¿no? Como el mito que tiene. De hecho, esto me lleva a comentarles que hay traumas que no tienen que ver con una situación específica. Hay personas que tienen una creencia que los ha limitado de adultos, una creencia que adoptaron en la infancia. Por ejemplo, hay mujeres que crecieron en una familia donde todo el tiempo escuchó que los hombres eran infieles y se hizo adulta y como cree en eso, recordemos que la neurociencia muestra que entre más tú te enfocas en algo, todo lo que hace nuestro sistema neurológico es llevarnos a enfocarnos en aquello. Si yo pienso en el color rojo de una marca de carro que me gusta mucho, que es como cereza, y me encanta, yo empiezo a ver el color cereza en muchas partes. Eso no es mágico, no es esotérico, es un tema neurológico. Entonces, si yo crezco con el paradigma y con la creencia de que todos los hombres son infieles, eso es lo que mi cerebro conoce y de manera inconsciente yo conecto con ciertos hombres que no necesariamente van a darme ese lugar, ¿sí? Y me pueden traicionar o con otra mujer o con sus actitudes. Hay hombres que traicionan a su pareja con su propia mamá, o sea, nunca le dan el lugar a su pareja cuando se casan, sino que sigue su mamá siendo la primera, ¿sí? Y esto es un asunto, pues, que después discutiremos. Entonces, si esta niña
o esta persona trae una creencia limitante desde su niñez, pues lo más probable o la probabilidad más alta es que en la etapa adulta repita eso y diga, no, es que todas las mujeres en nuestra familia somos de malas. No, es que hay una creencia limitante que atravesó todo el sistema límbico, todo el hipocampo, que es donde se construyen las ideas, y atravesó toda la parte emocional, porque incluso esa niña vio que su mamá lloró y sufrió por ese papá que engañó a mamá, vio al abuelo que engañó toda la vida a la abuela, lo escuchó durante 25, 30 años y salió a casarse con un hombre que también la traicionó. Entonces, a veces los traumas no necesariamente tienen que ver con un evento, sino con una creencia que se trae desde la niñez. Mira lo importante, Mabel, que es resolver este tipo de traumas en algún momento de nuestras vidas, porque, bueno, no lo digo a término personal porque no es mi caso, pero pues las personas que tienen hijos, cuando tienen esos traumas de pequeños, terminan trasladándolos a sus hijos y terminan criándolos basados en esos traumas. O sea, están extendiendo el trauma de una manera en la que no lo solucionaron para ellos mismos y fuera de eso lo están extendiendo para sus hijos. Entonces creo que también es una situación que nos puede o nos debería poner a pensar un poco en la manera en que nosotros nos educaron. No quiere decir que nosotros debamos educar a nuestros hijos igual. No es como una fórmula química que tenga que hacerse tal cual. Sobre todo si sabemos que hay algunos aspectos que requieren ajustes, ¿sí? Yo me encuentro con muchos pacientes, sobre todo hombres, que dicen, no, a mí me dieron muy duro, pero yo agradezco eso. Sí, pues gracias a Dios no eres ladrón, gracias a Dios no eres delincuente, pero también la ciencia ha descubierto que personas que fueron violentadas físicamente, así haya sido una o dos veces, pero si ese momento fue dolorosísimo, eso puede marcar la persona puede ser rígida y puede que no sea maltratador físico, pero puede ser maltratador verbal, ¿sí? Conozco el caso de una persona que su padre en algún momento lo castigó muy fuerte, lo encerró y lo golpeó hasta que se cansó. Y es una persona que agradece y está bien. Siempre les hablo desde el agradecimiento, es importante. Pero eso no significa negar lo que ese niño recibió, ¿sí? Porque a veces cuando negamos sanar esa parte dolorosa, sí, agradecemos, pero no resolvemos esa parte rígida de nuestra personalidad, o controladora, o miedosa, o incluso agresiva, pasiva, que está amarrado a una historia infantil. Y no es juzgar a los padres, es revisar la historia para ver qué ajuste hay que hacerle. Bueno, y a eso me le sumo el hecho, Mabel, de lo relacionado con que si a nosotros, eso es un ejemplo que, bueno, ese es el típico ejemplo de que si mi tía tuviera, o sea, si mi tío tuviera tetas, pues no sería mi tío, sino que sería mi tía. Pero es el cuento de que si a nosotros nos hubieran criado en esta época, pues no nos hubieran criado como nos criaron en los momentos en los que fuimos. O sea, la época también cambia, entonces por ende yo no puedo decir, ah, no, es que a mí me dieron mucho cohete y me bolearon chancla y me bolearon correa, entonces yo ahora voy a hacer lo mismo por no solamente lo que eso puede generar, sino también por los momentos que estamos viviendo en la actualidad, que son completamente distintos y que hay muchas cosas, muchos factores externos que no permiten que eso se dé de esa manera. Correcto. Quisiera que, por ejemplo, nuestro nivel de conciencia como humanos nos llevara a que antes de casarnos y antes de tener hijos, sanáramos nuestra infancia. Todos tenemos algo que sanar, pero normalmente, ¿qué hacemos? Primero tenemos los hijos, luego nos casamos y luego sí vamos a terapia. Digamos que es como el orden, sin embargo, lo importante es hacerlo, ¿sí? Hay padres que llegan aquí a Enlace porque no saben cómo manejar la depresión de un hijo o la rebeldía de un hijo, pero se convierte en el momento cumbre para sanar su propia infancia. Cuando un adulto sana su propia infancia, la posibilidad de criar incluso a un adolescente rebelde es mucho más clara, es mucho más asertiva. Pero si una persona se niega, aquí les voy a poner otra comparación. La persona que se niega a revisar su pasado, que porque es una pérdida de tiempo,
es como el que es alérgico al polvo, pero se mete debajo del tapete para no ver el mugre. Igual el tapete está lleno de polvo, ¿sí? Entonces, tu vida es esto, y lo que hoy vives tiene mucho que ver con lo que pasó en antaño. Entonces, no es ir a juzgar a los padres, no es ir sencillamente a abrir la herida, por eso lo debes hacer bajo un proceso terapéutico para que ese especialista apoye con herramientas el enfrentar eso que o no recuerdas, pero no lo recuerdas por algo gratuito. Ese no recordar también es un mecanismo de defensa. Gente que no recuerda sino después de los 7 o 10 años, que no recuerda sus 5, que no recuerda de pronto sus 4, significa que hay un bloqueo. Ahí nos están mostrando que hay algo por resolver. Hay gente que recuerda desde los 2 años de vida y hasta menos. ¿De qué depende eso? También de cómo nosotros gestionamos nuestras emociones. Importante y reitero, cada persona es un mundo distinto, cada persona está marcada por diferentes situaciones que han vivido, que les ha tocado experimentar, que les ha tocado compartir, que les ha tocado superar, algunas en familia, otros ya directamente cada quien individual y le ha tocado sacarlas adelante. Mabel, entonces para hacer ya como un compendio de todo lo que hemos venido hablando, porque son muchos de pronto muchas ramificaciones que podemos tocar con esto de lo que hay detrás de un adulto, que hay detrás de un adulto, no solamente por lo que vemos, por lo que aparenta, por lo que nos muestra, sino también por lo que ha vivido. ¿Qué podemos entonces definir cuando tenemos esa cantidad? Porque todos los seres humanos tenemos marcas, heridas, que algunas hemos resuelto, otras todavía están ahí. ¿Cuál es el primer elemento? ¿Qué es lo primero que debemos hacer para resolverlas, para quitarlas o para superarlas? Bueno, lo primero es no minimizar la posibilidad de mirar tu pasado. Entre más temor o resistencia tengas a mirar tu pasado, esto es como un aviso, como una alerta que te dice que efectivamente hay algo allí. Segundo, no ver eso como si estás loco o te van a diagnosticar con locura. Es más, siempre le he dicho a mis pacientes que puede estar muchísimo más cuerdo aquel que busca ayuda porque está reconociendo que hay algo, o sea, que ha hecho todo un análisis, que aquel que lo niega, aquel que dice que todo está bien y perfecto, puede incluso ya tener un bloqueo psicológico muy fuerte. Entonces, el psicólogo es una herramienta, el psicólogo no atiende locos, de hecho, los psiquiatras no necesariamente atienden locos. Hay psiquiatras que atienden personas ya con una enfermedad mental, pero también hay psiquiatras que atienden personas del común que tiene una crisis de ansiedad, que tiene una crisis de estrés, que tiene baja autoestima, porque los que trabajamos en salud mental, lo que hacemos es trabajar con personas conscientes que se van a dejar ayudar. Cuando ya alguien no se puede dejar ayudar, pues ya está en otro nivel. Por eso ir al psicólogo es una oportunidad antes de que nuestro cuerpo y nuestra mente se desajuste. Recuerden que mente y cuerpo van de la mano. Si estás sintiendo estrés, fatiga constante, dolores de cabeza, migrañas tensionales, dolores corporales que ya ni con un desinflamatorio se te quitan, si estás teniendo problemas para dormir, ansiedad, angustia, y sientes que incluso tienes baja autoestima, estos son señales que te dicen es tiempo de hacer un stop, parar y empieza a buscar alternativas. Ve al psicólogo, lee libros, hazte un retiro espiritual, practica mindfulness, haz actividad física, así sea solo caminar alrededor del conjunto donde vives, toma el sol de las 7, 8 de la mañana y cuídate, porque la felicidad no es un asunto externo, la felicidad no lo da la cantidad de títulos, la cantidad de dinero que te estás ganando. La felicidad es un estado de paz interna. Si no estás en paz, por más dinero, por más lujos que tengas, si no hay paz, estás descuidando tu salud integral. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que detrás de todo adulto, que fue el título de nuestro live de hoy, detrás de todo adulto puede haber una historia que vale el esfuerzo revisar y gestionar. Por ejemplo, acá nos dice Javier NB71, buenas noches, disculpas por llegar tarde por trabajo. Mi hijo menor vivió un tiempo conmigo, él me dijo que por qué tienen que ser las cosas así, dice por acá,
que por qué tienen que ser las cosas así. A ver, que se me perdió el mensaje, lo estaba viendo por acá. Ah, bueno, ya lo tengo, que por qué tienen que ser las cosas así. A ver, a ver, a ver, a ver. Espérate, que es que se me está moviendo un poco acá. El, en cuestión del mensaje que nos dejó Javier. Ah, bueno, que por qué tienen que ser las cosas así y por qué se fue la mamá. No supe qué responderle. ¿Cómo debería responderle? Lo que nos pregunta Javier en estos momentos. Siempre que hay padres pidiéndonos orientación sobre cómo manejar un divorcio, cómo responderle a los niños que papá o mamá se fue de la casa, mi recomendación total y absoluta es busquen terapia, busquen un orientador, porque es que los niños van a poder, a ver, ningún divorcio la saca barata, pero entre menos herramientas tenemos, pues más costoso es, no solo en términos jurídicos. Un divorcio tiene un costo emocional para todas las partes, nadie gana en un divorcio, nadie. Entonces, no recibir una orientación a tiempo puede hacer que como papá o como mamá esté viviendo yo mi propio duelo y no sepa cómo ayudar a mi hijo a vivir el de él. Por eso, para poder ayudar a un hijo a enfrentar una separación, yo siempre sugiero, antes de tomar la decisión, busquen ayuda. Quedarse desde la rabia, desde el dolor o desde el señalamiento no le ayuda a ninguno de los hijos. Hay que buscar herramientas terapéuticas independiente del motivo del divorcio. Yo he tenido pacientes, familias donde el divorcio ha sido por violencia intrafamiliar, otros por infidelidad. Independiente del motivo del divorcio, aquí hay que pensar en los niños. Entonces, ¿el adulto qué debe hacer? Trabajar en él, revisar cómo está, si tengo enojo, si tengo rabia, si quiero vengarme. Hasta que yo no me identifique emocionalmente con ese divorcio, no voy a saber cómo ayudar a mis hijos. Entonces, para la persona que nos está preguntando, el adulto es el que primero debe responderse a estas preguntas para que, sin hablar mal de ningún progenitor, pueda darle paz y ser un verdadero apoyo para su hijo que también está haciendo un duelo. Bueno, y como estamos en aras de aprender y en aras también de buscar solucionar todo lo que nos pasa, ¿cómo debemos hacer, Mabel, esa conexión de perder el miedo, de perder el temor, de dejar a un lado el poder buscar la ayuda profesional de expertos y de especialistas como tú y todo el equipo de trabajo de Enlace Corporativo? Tomar acción, minimizar las cosas, postergarlas, procrastinarlas, lo único que va a hacer es que más adelante la factura vaya cogiendo intereses, ¿sí? ¿Qué son intereses en lo psicológico? Que hay más estrés, hay más miedo, entre más te demores para enfrentar algo que te está sucediendo, pues estás como perdiendo tiempo en estar en paz. La paz interior se logra enfrentando los miedos. Felicidad no es ausencia de conflicto. Felicidad no es que todo funcione perfectamente. Felicidad es dejar de ser víctima y enfrentar lo que me está pasando y disfrutar lo que hay, porque algo hay por agradecer. El colchón limpio en el que duermes, el barrio seguro, la casa segura, o el trabajo que tienes, o la familia que tienes, el agua potable que te tomas, cualquier cosa hay por agradecer. Y cuando nos enfocamos en agradecer, el hipocampo y todas esas áreas del cerebro que se alimentan de los pensamientos, pues ayudan a liberar bienestar. Pero si yo me quedo en la queja, en el culpar al otro, en el victimizarme, asimismo lo que hace es que mi cortisol se eleva, me enfermo y mis relaciones interpersonales siguen siendo un caos. ¿De quién es la responsabilidad? De cada uno. Nadie me puede hacer feliz, ni mis hijos, ni mi pareja, ni mis padres. Yo debo trabajar en mi felicidad, es un asunto personal y es un asunto de amor propio. Bueno, un asunto para tener en cuenta, para practicar, para ejercer y para también hacer parte de todo lo que nos sucede. Recuerda entonces, Mabel, cómo se pueden comunicar contigo, cómo pueden hacer también para comenzar a hacer ese enlace que es un proceso. O sea, nadie quiere decir que el problema de cada persona o la situación detrás de lo que hay detrás de su historia sea algo que se resuelva con una, dos, tres, cuatro terapias o cuatro citas. Cada quien, reitero, maneja un proceso distinto y cómo pueden ir haciendo ya esa información y ese proceso poco a poco contigo y con todo tu equipo de trabajo. Sí, cada persona tiene su propio ritmo, ¿no?
Hay personas que en un par de sesiones lo resuelven, hay gente que lo hace en mucho más tiempo, no importa, lo importante es tomar acción. ¿Dónde nos encuentran a nosotros como equipo de trabajo? En nuestras redes sociales nos encuentran como enlacecorporativo.pea o me encuentran como Psicomabel Rojas Vélez. También en WhatsApp, en el 317-740-6320, 317-740-6320. En esa línea, nuestra asistente responde a las preguntas por WhatsApp, también funciona como línea telefónica directa, o pueden a través de Instagram, Facebook o nuestra fanpage también de Facebook, por interno hacer sus preguntas, solicitar las citas. Están a un clic de distancia, o llamas al celular o escribes por WhatsApp o nos escribes por las redes sociales o buscas otro terapeuta, pero hay que tomar acción para no quedarnos en la victimización. Bueno, Mabel, como siempre, esto es un momento de compartir contigo, de compartir con todas las personas que están con nosotros, agradeciéndote infinitamente por tu tiempo, tu espacio y por también cada una de esas recomendaciones que le haces a las personas, que reitero, en cada uno de los lives que hemos hecho, si se colocan a revisarlos, algo van a traer, algo les va a funcionar, algo les va a servir y algo los va a hacer pensar en que están fallando, en que tienen que arreglar, en que tienen que resolver. Así que, Mabel, muchísimas gracias por todo esto. A ti por invitarme, por creer en lo que hago y por compartir esto que hago con otras personas, y a todos los que se conectaron y a los que van a ver esto después, mil bendiciones, y recuerden que la felicidad es un asunto personal. Detrás de cada adulto que hay, por acá nos dice Adriana López 941, felicitaciones a Mabel y a ti, Pipe, por tan excelente charla, de verdad es un gusto escucharlos, muchas gracias, que tengan un buen descanso para todos, gracias Adriana para ti. Gopau 2020 dice súper recomendada, es la mejor, me imagino que hace parte también de las personas que se han decidido a conocer cómo Mabel puede hacer esa conexión tan importante y tan chévere. Ustedes la conocen, o sea, yo les puedo decir antes de despedirnos que ustedes comienzan a ver a Mabel, lo que ella comparte con nosotros, lo que ella dice, lo que ella cuenta, ustedes la conocen y así van a comenzar ya a hacer ese enlace y a perder el miedo, porque es perder el miedo, es perder como esa conexión de uno decir, no, es que yo no tengo por qué contarle las cosas a los demás, no es simplemente eso, es de uno intentar liberar esas cosas, arreglar, y eso lo van a ir viendo en cada una de las terapias, y no lo digo yo porque sea mi terapeuta, porque ella sabe, ¿cuál es el código, Mabel? Las personas conocidas y amigas no pueden ser terapeutas, ¿cierto? ¿Cómo es que es? Bueno, los psicólogos no atendemos ni familiares, ni amigos, ni compañeros cercanos. Yo no puedo entonces decirlo porque por más que quisiera que ella me tratara es imposible, no lo puedo hacer por ética profesional, así que tengan en cuenta precisamente este tipo de cosas. Y bueno, agradecerte por acá, nos decía Linda Santo, la doctora Mabel, excelente profesional. Oscar Armando, gracias, buenas noches, también estaba por acá, nos dice por acá psicoterapeuta familia, mil gracias por tan excelente tema, ambos bendiciones. Bueno, a todos ustedes gracias. Y recuerden, si tienen algún tema en específico, en especial que quieren que tratemos próximamente, lo pueden compartir a través de las redes sociales de Enlace Corporativo, de Mabel Rojas, a través de las redes de este servidor. Pueden contarnos si quieren tratemos alguna pregunta en especial, algún tema, todo lo relacionado con psicología, con familia, con el crecimiento personal, todo eso que nos nutre muchísimo, lo pueden compartir con todos nosotros. Así que, Mabel, una feliz noche, esperamos encontrarnos, si Dios quiere, el próximo jueves. Descanse y mil gracias por todo. A ti y a todos ustedes, feliz noche. Vayan a ser felices. Chao, chao. Vaya descansen los que ya comieron. Bueno, ya están todos listos. Los que no lo han hecho, vaya, compartan con familia un rato, que me agrada en serio, de corazón les agradezco por ustedes también hacer parte de este espacio. Y bueno, importante tener en cuenta, este video va a quedar colgado en nuestra cuenta en Instagram, va a quedar colgado en nuestro canal de YouTube para que lo puedan ver los que llegaron tarde, los que de pronto están perdidos y quieren como darle otra vez repetición a la información, los que quieren también compartirlo a través de las diferentes redes sociales. Y a todos y cada uno de ustedes, mil y mil gracias por hacer también parte fundamental con sus preguntas y su participación de estas charlas con Pipe. Si Dios quiere, nos encontramos la próxima semana. Que pasen una feliz noche. Chao.